En San Salvador de Jujuy, de donde era oriundo, murió Héctor Tizón, prolífico narrador argentino, provincia norteña, a más de 1.500 kilómetros de Buenos Aires. Licenciado en Derecho, fue ministro, diplomático y juez del Tribunal Supremo de Jujuy y vivió en México, París, Milán y Madrid. Estos cuentos son un homenaje a su memoria. Petróleo. A mi tío Agustín, por si algún día para de andar y alcanza a leerlo. Un alargado grito, un llamado. Algo que se escuchó con toda claridad desde el viaducto hasta el vaciadero municipal de basuras y aún más allá, interrumpió la sosegada siesta de los ranchos. Nosotros, que desde el mediodía estábamos tratando de pescar algunas viejas, levantando con la parsimonia necesaria las piedras de la costa luego de haber enturbiado el agua, también lo oímos. Prestamos atención entonces y volvimos a escuchar. Julián! Segundo, Gertrudis, Gavino, Doña Trinidad, vengan todos. Buscamos al autor de los gritos y enseguida lo distinguimos. Nicolás agitaba los brazos y volvía a repetir sus alaridos desde la copa inmensa de un sauce. ¡Petróleo!, exclamó. ¡Es petróleo! Sinceramente creo que aunque había escuchado alguna vez esa palabra, no conocía exactamente su significado. Por eso quizás el Laucha y yo, a pesar de los gritos, no prestamos mayor interés en el asunto. Por el momento nos preocupaban las viejas. Alguien había ofrecido comprárnoslas a razón de 2 por 15 centavos y además nos gustaba meter los pies en el agua. Eso era bueno. Incluso creo que el Laucha o yo mismo, no recuerdo bien, dijimos: Nicolás ya está machado de nuevo. Nos encogimos de hombros, el agua estaba buena y si juntábamos unas 20 viejas más ya alcanzaría para algo. Una camiseta de Boca Juniors que quería el Laucha y también para esa careta de burro que a mí me gustaba para carnaval. Era una linda careta la que había visto, grande, de largas orejas suaves y a la que creo, por añadidura, vendían con un pito para carnaval. De modo que seguimos tratando de sacar el mayor número de viejas posible por la costa aguas abajo. De vez en cuando pasaban un tren y la vibración de su marcha, el torvo sonido de la locomotora llegaba hasta donde estábamos. A veces ni siquiera levantábamos la cabeza para mirarlo, pero cuando lo hacíamos alzábamos la mano saludando a los lejanos pasajeros que miraban tristes o indiferentes desde las ventanillas. Raúl, me dijo por ahí el Laucha, ¿vos sabés lo que es petróleo? Deploré, no lo niego, no estar al tanto lo suficientemente sobre petróleo, pero dije, sí. ¿Es eso que le echan a las máquinas?, volvió a preguntar. Sí. ¿Para qué sirve? Andás a ver, dije yo. El sol se había ocultado hacía un buen rato. El agua estaba turbia y ya casi no distinguíamos nuestras propias manos. Vamos, dije entonces, no se ve. Fue un trabajo duro llevar entre los dos la bolsa con el pescado a cuestas. Atravesamos la playa del río, subimos al terraplén del ferrocarril y nuevamente bajamos. Entonces distinguimos las luces del caserío. Había más que de costumbre. Escuchamos el sonido de fuegos artificiales y el loco ladrar de los perros. Desde más cerca ya el viento traía con intermitencia voces, gritos, risas y después nuevamente los estampidos, carcajadas de pobre gente alegre. Hasta que llegamos al descampado, junto a la playa, desde donde comenzaba el rancherío que se extendía barranca arriba, casi hasta el borde del alto terraplén de las vías ferroviarias. Aparecimos por el patio del fondo arrastrando nuestra bolsa de pescados. Todo estaba de fiesta. En la casa de Nicolás se bailaba al compás chillón, desafinado, monótono de una ortofónica. Allí estaban todos. Habían abandonado sus propias chozas para venir a juntarse aquí, a escuchar la música de la ortofónica y a reír como cuando llegaba el carnaval. Me acordé de pronto de la careta de burro y dije, miren, son 83. Mi tía, que iba y venía riéndose a carcajadas, sin prestar atención a nuestra bolsa, dijo, ¿el qué? ¿Cómo el qué? Esto, las viejas. Bah, ¿para qué eso ya? Son más de 10 pesos, sacamos la cuenta uno por uno. Este se comprará una camiseta y yo una careta de burro cuando las vendamos.
Se rió mi tía. ¿Para qué eso ya? ¡Hay petróleo! Vengan y vean. Un poco decepcionados dejamos la bolsa en un rincón y fuimos detrás de mi tía. Bertoldo, un viejo ferroviario inválido, había descubierto el petróleo. Yo y los demás y todas las cientos de personas que llegaron después escuchamos su historia. Y a cada uno que llegaba a preguntar, Bertoldo, limpiándose una supuesta mugre de la boca y escupiendo luego hacia un costado, le contaba. Se había levantado esa mañana y después del mate decidióse a plantar unas calas. «Tráeme la pala que yo voy a poner una fila aquí al lado de esta barranca», le había dicho a su mujer. La mujer le llevó la pala y luego de 15 minutos de afanoso trabajo, mirando el fondo del pozo que había abierto, dijo: «Aquí hay un barro podrido, negro y hediondo». Siguió cavando, pero después el barro se hizo menos denso y al cabo todo el fondo estaba cubierto por una superficie negra y líquida. Entonces cesó de trabajar, consultó a un vecino y luego a otro y a otro. Comenzaron a cavar nuevos pozos y el resultado se fue repitiendo, hasta que Nicolás dio el aviso con aquellos alaridos que a todos les volcó el corazón. Esa noche, mientras algunos bailaban y reían a carcajadas alrededor de la ortofónica, el resto recorría la zona desde la playa hasta la falda de la barranca, husmeando los rincones. De lejos se distinguían las luces de los faroles encendidos moviéndose, deteniéndose, volviendo a andar de un lado para el otro. Nicolás ahora vagaba por las vías como un loco, llamando a gritos a los desconocidos e invitándolos a que vinieran a nuestra casa. «Vengan, vengan», decía, «todos seremos ricos». Al cabo llegaron dos lingeras, un mendigo y un viejo ciego guiado de la mano por un niño que tenía un manojo de diarios debajo del brazo. Toda la noche duró la alegría. Las risas continuaron hasta el amanecer, interrumpidas tan solo por el estrépito de los trenes que pasaban. Al día siguiente, desde temprano, todos estaban de pie y cuando regresamos con el laucha, luego de vender las viejas, sorprendimos a un centenar de personas cavando pozos, echando árboles, destruyendo los pequeños jardines, sumergiendo palos en los charcos. Todos se ayudaban mutuamente. Al mediodía, cuando llegó el cura, aquello parecía un campamento en actividad. Algunas mujeres habían cocinado en la playa y repartían la comida a los que trabajaban y también a los curiosos. Mi tía carneó la única gallina que teníamos y uno de los lingeras repartía las presas entre la gente. El cura llegó cubriéndose con una negra sombrilla y después de conversar con algunos de los hombres se encaramó sobre una piedra y entre otras cosas dijo: «No nos vanagloriemos, hijos, y demos gracias al Señor. Él les ha mandado esto porque quiere a los pobres». Después recorrió todo el rancherío echando agua bendita sobre el suelo y pronunciando en voz muy alta y con rapidez ininteligibles palabras. Luego aceptó unas empanadas, algunos perros ladraron frenéticamente al cura durante la ceremonia, el ciego de la mano del niño permanecía sentado en un tronco en medio del alboroto y de vez en cuando mordía un choclo asado mirando a lo lejos con sus ojos vacíos. Nicolás, que se había comprado un traje nuevo invirtiendo de un solo golpe sus ahorros, paseábase auscultando la superficie de la tierra. Al día siguiente fue convocada toda la gente a reunirse debajo de un gran ceibo. Nicolás habló imponiendo silencio. Hombres y mujeres, bien peinados y vestidos como cuando iban al pueblo, escucharon atentos. «Señores», dijo Nicolás, «vamos a ser ricos. Tendremos casas de 2 pisos, y también tendremos zapatos, y podremos andar en autos de alquiler. ¿Comprenden ustedes lo que es ser ricos?». Nadie contestó y entonces Nicolás continuó hablando. «Todos podrán comprarse una radio, y un sombrero, y tal vez un caballo, y muchas gallinas y chanchos, ¿comprenden? Y también podremos guardar dinero para cuando seamos viejos, y no como ahora, y comprar remedios para no andar muriéndonos por ahí como unos podridos. Seremos ricos. ¿Comprenden lo que es ser ricos?». «Rico es el que jode al pobre», dijo entonces alguien. «No solo eso», contestó Nicolás sin prestar mucha atención. «Vamos a envasar el petróleo y entonces nos mandarán el dinero y podremos tener todo eso y tal vez un pedazo de tierra ahora sí». Después de la reunión, debajo del ceibo, todos volvieron al trabajo de la búsqueda. Ya algunos empezaron a juntar el líquido dentro de unos tachos para envasarlo.
Así pasaron 1 y 2 días. Alguien había dado alojamiento al ciego y al niño y los lingeras se instalaron en casa de doña Gertrudis. De sol a sol la gente trabajaba moviendo las piedras y tratando de cavar más pozos o mirando horas y horas los que ya estaban abiertos. Cuando pasaba algún tren todos hacían un alto para saludar a los pasajeros con los brazos levantados agitando los sombreros. También nosotros abandonamos la pesca porque debíamos ayudar a repartir la comida, que ya era escasa entre todos. Al 5.º día, los lingeras se fueron y llegaron los técnicos. Eran 3 hombres rubios, apenas sí hablaron. Miraron en derredor, caminaron de un punto a otro, seguidos por la gente que los miraba emocionada, tratando de escuchar alguna buena palabra, pero nadie entendió nada. Al día siguiente volvieron a venir los hombres acompañados de otros. Subieron hacia el borde de la barranca, traspusieron las vías ferroviarias y luego regresaron. Después se llevaron 3 grandes botellas llenas de petróleo. Y no volvieron. Pero al cabo lo supimos. El yacimiento no existía, sino que era una pequeña acumulación subterránea escapada de la cisterna rota del ferrocarril. Después nada sucedió. Con el Laucha decidimos volver a pescar, sobre todo porque ya era inminente el carnaval y debíamos tener dinero para comprar serpentinas. Los trenes seguían pasando velozmente, haciendo vibrar el suelo. Pero desde aquel día Nicolás había tomado la costumbre de encaramarse al sauce y pasar allí largo tiempo atisbando para de vez en cuando bajarse, cavar con dramático entusiasmo un pequeño pozo, hundir un palo en el blando fondo humedecido y quedarse por último mirando largo tiempo el extremo del palo. Sin decir una palabra, soñando. También de Héctor Tizón, escritor argentino, Nunca es posible regresar a nada. La última de sus visitas había ocurrido quizá 4 años atrás. Aunque para alguien como él, que había pasado largos años encerrado, el tiempo era distinto, pesado, lento, denso y distinto, aún así recién ahora, que en verdad lo pensaba, sentía que había transcurrido desde entonces mucho más que la mera suma de meses y de años. En aquel momento le había vuelto a decir, lo quiso decir por última vez, que no volviera más, que nada valía la pena, que él ya era otro y que ella también era y sería distinta a medida que el tiempo pasaba. Estaban esa mañana de un domingo sentados frente a frente, aunque separados por la tela metálica y la discretamente alerta mirada de los guardianes. Las pocas palabras que ambos se dijeron fueron en voz baja, en un tono que pretendía ser objetivo y neutral, pero cohibido por un sentimiento que tal vez simulaba o disfrazaba de indiferencia y quedaba en algo semejante al vacío. En esa última visita había otras gentes no lejos en la misma situación que también hablaban con voz aplacada, aunque de vez en cuando reían. Hacía calor, lo recordaba porque volvía a escuchar el seco, amortiguado, suave golpe de las aspas de los grandes ventiladores que pendían del techo de aquella sala de recibo en el penal. Luego sonó un timbre y él se levantó. «Es el primero», dijo ella. Y él dijo que sí, que era el primero, faltaban 2 más, pero que era mejor así, y que era inútil esperar los otros 2. Ya estaba de pie cuando lo dijo. Ahora recordaba la clara mirada de sus ojos velados por la desdicha. Ella después escribió 3 o 4 cartas que le entregaron abiertas como siempre y que sin leerlas rompió y echó a la basura. Después, empleando varios sistemas impuestos por la voluntad y la disciplina, la expulsó de sus recuerdos. Y cuando al cabo de un largo y esforzado tiempo, cuando ya estaba seguro de no tener nada ni a nadie, tuvo un sueño. Y en el sueño la volvió a ver. Casi simultáneamente le notificaron que había sido indultado por el gobernador.
En el sueño estaba ella como la había conocido, su imagen, la mirada de sus ojos, su indumentaria y su voz que le hablaba sin que sus labios se movieran como ocurre en los sueños. Y ya no pudo apartarla de sí durante los días y las noches hasta que el pesado portal del cautiverio se abrió y él estuvo luego de todos aquellos años en la calle. Era la víspera de Navidad. A bordo del ómnibus que lo llevaba al centro de la ciudad, iba redescubriendo el paisaje, que era el de siempre. Los edificios, algunos iguales a sí mismos, y los automóviles tan distintos, veloces y asombradamente numerosos en comparación con los que hacía mucho tiempo había dejado de ver. El sol se ponía. Nadie puede atrapar la temblorosa belleza de un atardecer, pensó. Por la radio se escuchaban villancicos una y otra vez. Era ya de noche cuando cobró el valor necesario y comenzó a caminar hacia la casa, en cuyo frente un arbolito lucía adornos de luces encendidas. Aquella misma casa a donde casi al mismo tiempo llegaba otro que no era él, y con quien ella, que seguramente ya esperaba en la puerta, estuvo largo momento abrazada, como si extrañamente hubiese presentido alguna sombra ajena. Después, definitivamente, los arbustos de frente lo ocultaron. Epifanía. Algunas veces, antes de que anocheciera, se podían distinguir en el pálido horizonte unos trazos difuminados semejantes a nubes. Pero ya nadie recordaba la lluvia. La aridez solo era morigerada por la humedad que en los amaneceres destilaba el rocío de las escasas plantas. Para los de aquí, descendientes de adoradores del sol, el sol es el infierno que seca la piel antes de que la muerte llegue. Estos hombres ya ni siquiera saben defenderse porque han perdido el concepto del mal. Hacía mucho tiempo que no nacía una mujer en estos pagos, y por falta de hembras los varones mozos debían exiliarse. Ya solo quedaban los ancianos. Las mujeres multíparas morían, y a los jóvenes se los llevaba el camino. El día en que las dos comadronas anunciaron la inminencia del nacimiento fue para todos de fiesta. Por la forma esférica y no ovoidal del abdomen, por el rumor silencioso como de vientos profundos que las viejas oían al poner sus orejas sobre el vientre grávido, y por la entrañable suavidad y tibieza de la piel, estuvieron seguras las parteras del inminente advenimiento. El hecho se expandió por las comarcas. Ahora otra vez iba a nacer una hembra, y esto era como una esperanza y como una flor. Con el anuncio se preparó el ágape, que sería una comida fraternal y primitiva, cordero asado con hierbas amargas y maíz y música de viento. El pueblo no era grande, apenas 7 casas, con sus corrales circulares de piedra seca. Se obstinaba la gente en construir sus casas en esta paramera, solo apta para senderos de cabras, cuando a lo sumo podría ser habitada por el viento polvoroso. Un cuento inmemorial pretende que aquí, o muy cerca de aquí, alguna vez existió un lago. Nadie lo cree, pero nadie lo niega, y todos los pequeños pueblos de esta región lo reclaman para sí. Algunos hasta han creído ver los rastros o vestigios de ruinas, de cobijos de pescadores que echaban sus redes a la luz de la luna. Los pequeños pueblos no son más de 3, separados entre sí por leguas tan yermas como las del país de Caín, a quien el Señor había condenado a vagar por el desierto. De allí salieron 2 hombres impulsados por el rumor del nacimiento, y estos 2 se hallaron en un cruce de senderos con otro más, y los 3 juntos emprendieron el camino. Casi no hablaron entre ellos, puesto que lo que pudieron haberse dicho, ya cada quien lo sabía. Los 3 viajeros pasaron la noche a la intemperie y durmieron encogidos junto al fuego que se extinguió al amanecer. Solo 2 tenían cada cual una alforja. Uno de ellos llevaba un pequeño pellón y el otro una ollita del tamaño de una mano con su tapadera. El tercero era tan pobre que no llevaba nada. Al amanecer del 5º día avistaron una delgada columna de humo que se mantenía erguida porque a esa hora el viento se recata. Apuraron el paso, pero el sol les ganó en llegar.
No tuvieron que hacer ninguna pregunta y enseguida los tres estuvieron junto al jergón donde yacía la criatura recién nacida que acababa de morir. Tampoco en el camino de regreso hablaron entre ellos. Tampoco ahora tenían nada que decirse. Quizá porque todos sabían que vivir ahí era como una extravagante vanagloria. Y finalicemos nuestro programa de hoy dedicado a Héctor Tizón con este cuento La ballena azul. Tal vez a legua y media de Yala, lo cual antes era mucha distancia cuando la velocidad no había impuesto su ritmo a la vida y el hecho de nacer en un lugar era primordial o importante, estaba el pueblo de Los Molinos. Quizá no un poblado, meros rastros de una antigua merced, sino tan solo unas cuantas viviendas junto a la gran sala donde durmió el general Belgrano. La casa todavía existe, casi en ruinas, ahora al costado de una alevosa carretera que le expropió buena parte de su huerta, dejándole el torreón de las palomas, las verandas y el muro, algunas palmeras y 2 o 3 nísperos hueros y obstinados. De esa casa conservo un olor, un claroscuro, algunos pedazos de cielo entre las alfajías de su techumbre careada, la figura silenciosa de una mujer marchita, de cabellos negros y larga pollera verde, una luminosidad y unos zumbidos de alma en pena. Deambulando a la hora de la siesta, también están presentes otros ruidos, confusos o amortiguados o inexistentes, como eco de aquel mundo muerto tiempo atrás que acababa de llegar. En una de las habitaciones de esa casa, frontera de una acequia, espacio pircado de por medio, con pisingallos y matas de frutilla silvestre creciéndole por todos los costados, estaba el aula donde funcionaba la escuela. En esa escuela, al igual que en todas las demás escuelas a las que después no recuerdo haber aprendido nada que me sirviese, pero tengo unidas aquellas imágenes docentes y sucesivas con la idea de la crueldad, la humillación, el deber impuesto, autoritario y castrador, la educación dictada a palos, al margen del ritmo de nuestra vida, propinada con el extraño lenguaje de los manuales y las cartillas que tragábamos a viva fuerza como un alimento ajeno, calmo y forzoso. La clase daba comienzo cuando la maestra, entonces una señora ad honorem, llegaba a bordo de un rugby conducido por un hombre flaco y mudo, a veces mucho después de todos nosotros. Los bancos eran para 2 alumnos y yo me sentaba junto a una niña gorda, de unos 13 años, entenada de un puestero de San Pablo de los Reyes que aparecía siempre la primera de a pie o a menudo montada en un burro con árganas de varilla de sauce que su padre empleaba para recolectar las verduras. No tenía guardapolvo. Tenía ojos vivaces pero desconfiados y cautelosos como los de un pájaro y se llamaba Pancha. De tarde servía casa del hacendero Muñoz para peinar a la dueña, despiojarla y destrenzar y trenzar sus largos cabellos. Era unos 5 años mayor que yo. El aula era una sola y del primero al 4º grado todos íbamos juntos. Había en un rincón un esqueleto humano de pie, colgado de una vara y en la actitud tambaleante de un borracho. En el otro rincón había una alta percha de astas y al frente y hacia arriba un retrato de prócer con cara de oligofrénico. La maestra ese día repartió las pizarras y 3 pedazos de tiza de colores distintos entre algunos alumnos y dijo: «Hoy van a dibujar una ballena. Una ballena es un cetáceo mamífero que vive en el mar y tiene esta forma que yo hago en el pizarrón. Copien». Era un asunto deslumbrante y maravilloso para quienes vivíamos en las montañas y jamás habíamos salido más allá de 5 leguas a la redonda. Ni las pizarras ni las tizas alcanzaron para mí, que tuve que mirar cómo trabajaba Pancha. Al cabo de 10 minutos, la maestra, que luego de dibujar en el pizarrón había permanecido en su escritorio masticando sencén en silencio, vino a pasearse entre los bancos para observar el trabajo. De ese momento ahora recuerdo las gastadas baldosas del piso,
el taconear de sus zapatos y el aleteo espantadizo de algún murciélago en la cumbrera tenebrosa del techo cuando sonó la bofetada junto a mí. ¡Idiota!, gritaba la maestra con la pizarra de mi compañera de banco en sus manos. ¡Has pintado de azul la ballena! ¿De qué color entonces habrías de pintar el mar? ¡Fuera de aquí, pedazo de burra! No me di cuenta en qué momento Pancha desapareció del aula. Dicen que primero estuvo llorando, sentada entre las matas debajo de unos tarcos. Después, seguramente huyendo del pavor del mar y la pedagogía, nunca más volvió a la escuela. Yo me salvé, ignorando, tal vez, por qué mi padre jugaba al ajedrez y vivíamos en una casa blanca. Hoy en Literatura para Oír, un homenaje a la memoria del prolífico narrador argentino Héctor Tizón.